estamos aquí de regreso y hoy nos acompaña el doctor Jaime Sainz. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jaime es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas aquí en la región centro, en el área de administración pública. Así es. Pues es interesante tu campo de estudio y más que proviene del ámbito de la protección al medio ambiente, lo que es la dinámica poblacional y lo que serían las políticas públicas en cuanto al manejo del urbanismo. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, yo estoy en un campo de análisis que podríamos denominar de forma muy amplia, análisis de políticas públicas ambientales. Que es un campo muy amplio. O sea, cualquier instrumento, cualquier intervención por parte del gobierno que busque asignar los recursos o regular la conducta de cómo usamos los recursos naturales tiene que ver con políticas ambientales. No puede ser un impuesto, no solamente un impuesto ambiental, no, incluso, por ejemplo, el subsidio a la gasolina altera la decisión que tomamos sobre qué transporte usar, cuánta gasolina consumir, qué distancia recorrer. Eso entra en el campo de políticas públicas. Yo me he dedicado también un poco a estudiar conflictos políticos relacionados con el agua, ¿no? Los grandes trasvases entre volúmenes de agua, por ejemplo, de la cuenca Lerma-Cutzamala para alimentar el monstruo de la Ciudad de México, ¿no? Va a haber ya muchas ciudades, prácticamente en 20 años va a haber pocas ciudades en México que no trasvasen agua a grandes distancias. Ya, claro, que es un problema serio también aquí en Aguascalientes. ¿Sí? Entonces, este es un tema que tú lo ves a nivel global, o sea, digamos, visión global con acción local. ¿Sugieres algunas acciones locales? ¿De ahí sale alguna política pública del CIDE? Sí, bueno, mi análisis ha sido de varios casos a escala nacional. Digamos, hay varias formas de trabajar, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajo sociológico que estudia a profundidad algún caso, ¿no? Por ejemplo, algún conflicto por agua, entrevista a varios actores, cuáles son sus posiciones, cuáles son las razones y las estrategias de su lucha, y una visión un poco más macro, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los efectos de aumentar la tarifa de agua en varias ciudades de México. A partir de esa visión macro se pueden hacer sugerencias de política pública específicas, ¿no? Por ejemplo, cómo diseñar una tarifa de forma que no se afecte el consumo básico, sobre todo en hogares de zonas marginadas o socioeconómicamente el rango bajo, al tiempo que no se fomenta el derroche en el consumo de agua potable, por ejemplo. Entonces, esta visión macro sí permite hacer algunas recomendaciones concretas como precio de agua. Podemos hacer un juicio de qué tanto nos conviene mantener o reducir más aceleradamente un subsidio al combustible, por ejemplo, ¿no? Sí, un tema importante en la cuestión de política ambiental es qué pasa cuando tenemos acceso a gasolina relativamente barata, ¿no? Entonces, algunos viajes que podría hacer yo caminando o tal vez en transporte público son más accesibles, más baratos, haciéndolos en auto, ¿no? Incluso mi decisión de si compro un auto o no, de forma muy precisa o muy vaga, pues hago un cálculo de cuánto voy a gastar si tengo un auto contra cuánto gasto en transporte público y todas las molestias que implican cada situación, ¿no? Entonces, los costos que se determinan desde el gobierno federal o un gobierno local afectan esas decisiones, ¿no? Incluso pueden afectar dónde vivir, ¿no? Qué tan cerca de mi trabajo, compro el auto o no, qué tanto lo uso, etcétera. Pues sí, esto me hace recordar las clases de economía básicas cuando dicen es que a veces el ahorro privado se refleja en gasto al público, a la sociedad. Exacto. O sea, lo que a mí me beneficia, en la medida que me beneficia, a lo mejor puede estar afectando a la sociedad donde vivo, ¿no? Claro, y, por ejemplo, el tráfico es un caso de eso, típico, ¿no? Nosotros vamos en el tráfico y decimos, ¿qué tráfico hay? Bueno, pues nosotros somos parte del tráfico, problema, ¿no? Al elegir una forma de transporte, aumentamos infinitesimalmente, pero ya en la suma es un tiempo grande de pérdida para todos los demás, ¿no? Sin contar las emisiones, por ejemplo, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno,
¿no? Por ejemplo, en el primer caso afectamos el problema de cambio climático, que está asociado a que ya lo estamos experimentando, pero en lapsos de 20, 50, 100 años, mayores alteraciones de la temperatura, de los patrones de lluvia, y por otro lado, pues simplemente los contaminantes que conocemos desde hace décadas y que afectan la ciudad, ¿no? Enfermedades respiratorias. Entonces, esas elecciones, que a lo mejor pueden ser un acto que nos brinda comodidad, por otro lado, nos imponemos como sociedad otro tipo de costos, ¿no? Mayor riesgo de enfermedades y contribuir al problema global de cambio climático. Y esto, bueno, me parece muy lógico que lo sepan los investigadores. ¿Lo saben los políticos? Pues los políticos han recibido mucha información de diversas fuentes, desde investigadores, ¿no? Que hacen algunos reportes que les llamamos resúmenes ejecutivos para tomadores de decisiones, ¿no? No solo hay investigadores que publican en revistas especializadas, ¿no? Los famosos journals, sino que se traduce todo ese trabajo de forma que sea comprensible para la gente, por ejemplo, un lector promedio de periódicos, para los diputados, y con sugerencias de qué decisiones podrían tomar al respecto. Entonces, yo diría que por lo menos los políticos, hablando de legisladores de ciertas comisiones, sí tienen esta información, ¿no? Ya no podría decirte qué tanto se procesa y se actúa en correspondencia, ¿no? Muchas veces no es que no se entiende el mensaje, ¿no? O sea, finalmente hay muchos intereses en competencia, ¿no? Aquí, digamos, no hay que ser ingenuos de que la vía, por ejemplo, de política ambiental tiene únicamente beneficios. También hay costos, hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Como cuando yo decido tomar una decisión menos cómoda, pero que contamina menos al ambiente, finalmente hay un intercambio, ¿no? De un beneficio a cambio de cierto costo. Entonces, la gente que carga con ciertos costos o que no está de acuerdo, por ejemplo, con fomentar el transporte público o la bicicleta, posiblemente pues también envíe su propia información y su visión de las cosas a los políticos, ¿no? Entonces, finalmente ellos procesan toda una diversidad de intereses. No, bueno, pues es interesante porque finalmente aquí entra ese problema. Un político que quiere ser muy popular, a lo mejor asume una política que es buena para el individuo, pero no es buena para el todo. ¿Cómo distinguimos eso? O para un grupo. O para un grupo. ¿Cómo podemos distinguir como ciudadanos cuándo está tomando una medida que es, vamos a decir, muy atractiva para un grupo que es con fines eminentemente electorales, pero nos va a dañar a la larga? ¿Podemos hacerlo como ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos yo creo lo pueden hacer con ayuda de los que estudiamos esos procesos. Tal vez sea difícil evaluar algo tan complejo como vamos a ver qué tanto ayuda a que se construya un puente o en la Ciudad de México un segundo piso contra que se invierta en la línea del metro, ¿no? O sea, podemos tener una idea de cuáles van a ser las consecuencias, pero son decisiones finalmente bastante complejas. Ahí es donde entran los especialistas y hacen una proyección de cuántas personas se van a ver beneficiadas por un proyecto contra otro, ¿no? Claro. O qué tanto, por ejemplo, se van a aumentar estas emisiones de dióxido de carbono por tener gasolina barata, o qué tanto se incrementa el riesgo de tener una enfermedad respiratoria por el volumen de contaminantes que hay en las ciudades más grandes del país, ¿no? A veces no encontramos esa relación que existe, en que se enfermó una persona de enfisema, pero no vemos que esto fue resultado de una política pública pues equivocada en el sentido, ¿no? Sí, ahí es un trabajo también de traducir la información a un público no especializado, ¿no? Hay varios lugares donde se coloca la investigación. La de los journals especializados es una conversación entre pares, es decir, de un investigador a otro investigador, ¿no? Y de un campo muy especializado, ¿no? Los que se especializan en este pequeño segmento de energía nuclear se comunican con otro especializado en ese mismo segmento. Pero otros espacios son los artículos de opinión, espacios como este que nos das la oportunidad, los blogs o estos reportes dirigidos a ciertas secciones de la ciudadanía o a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, gente de organizaciones civiles
puede procesar toda esa información y actuar en función de esos datos, ¿no? A veces hace falta actuar y precisamente por eso el comentario editorial de hoy decir es que nos hace falta volver a ser uno, volver a sentirnos parte de algo. No nada más yo ya saqué mi beneficio y no me importa el vecino. Cuando finalmente el vecino, si está mal, a lo mejor si tiene un problema económico y el vecino también tiene algunos problemas de moralidad, pues me puede robar. Entonces yo me estoy afectando por no ayudar al de junto, por no cuidar el medio ambiente, por no cuidar, ya no digamos el medio ambiente, cuando uno habla de medio ambiente piensa en el aire, en el agua. No, el medio ambiente estamos hablando de la vecindad inmediata, ¿no? Exacto. De hecho, podemos, más que hablar de política ambiental, hablar de política urbana en general. Por ejemplo, si nosotros crecemos como ciudad con cierta modalidad de vivienda, por ejemplo, el fraccionamiento cerrado, ¿no? Que es un lugar donde se excluye a cierta parte de la ciudad y que además en general no se incluye, por ejemplo, el uso comercial, vamos a fomentar más el uso del automóvil y no solo eso, sino algo que mencionabas, las relaciones entre vecinos o las relaciones en general entre peatones, entre gente que vive en la misma ciudad, también se deteriora, ¿no? Es decir, nosotros nos excluimos y excluimos a los que no viven en esta parte que además tienen otro nivel socioeconómico, ¿no? Que muchas veces pueden ser buenas razones o razones válidas por las cuales es cómodo vivir en esos sitios, ¿no? Puede ser miedo al crimen, ¿no? De comodidad, o sea, son razones válidas, pero hay otras formas de resolverlo, ¿no? Y finalmente ese deterioro de lo que pomposamente en la academia llamamos capital social, que son esas relaciones de confianza entre los individuos, es algo que nuestras decisiones de cómo crecer la afectan. Entonces la pregunta es, como ciudadano, ¿cómo quiero vivir? ¿No? Claro. ¿Cuál es mi visión? Digamos, está la ciudad de Barcelona, la ciudad de Atlanta. Tienen más o menos la misma población, pero Atlanta ocupa más de 20 veces el área que Barcelona, ¿no? En Barcelona el 60% de la gente está cerca de una línea del metro, en Atlanta el 4%. Claro. ¿No? Pues hay tantas cosas que podemos hablar. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que el CIDE nos ha acompañado ya por segunda ocasión y espero que siga así, para hablar con nuestro público de estos temas importantes. Muchas gracias por tu presencia. No, al contrario, muchas gracias. Volvemos, estamos en Viene Bien, regresamos.